Buenas tardes, amigos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos de la Escuela de Educación Ejecutiva EDEX, personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Es un gusto realmente poder estar con ustedes esta tarde. Es el séptimo webinar que venimos desarrollando ya justamente dentro de este contexto digital. Y realmente es importante poder llegar a ustedes con información que realmente edifique y construya, obviamente, y que fortalezca también su desarrollo profesional. Esta tarde tenemos un webinar que está enfocado en función al contexto que nosotros venimos viviendo como país, ¿verdad? Y le hemos denominado Fortalecimiento de la Democracia por un Nuevo Perú. Esta tarde tenemos el gusto de contar con dos profesionales de renombre, dos líderes de opinión. Está con nosotros el economista Raúl Luna, director gerente de Luna Consultores, empresa que se dedica a lo que es el estudio de mercado, análisis político, social y económico, principalmente en el norte del país, ¿no? Pero obviamente le agradezco a Raúl el hecho de poder contar con él esta tarde y darse también el tiempo para compartir con nosotros pues toda esa información que como empresa vienen analizando y vienen también comentando a través de sus redes sociales. Y también está con nosotros el ingeniero Desmond Mejía, el director gerente de la empresa FIMO Consultores, especialistas en desarrollo de planes estratégicos y tecnologías de la información. Es también para nosotros un gusto el hecho de contar con usted, ingeniero Desmond, el hecho de que se dé un tiempo para compartirse, que tiene una agenda muy recargada también en el tema educativo, universitario, y pues agradezco a ambos esa disponibilidad para compartir con nosotros a través de las redes sociales esta información que estoy seguro es de mucho valor. Algunas palabras quizás que desee mencionar, estimado Raúl. Hola Pedro, muy agradecido por esta invitación, un gusto compartir este momento con el amigo Desmond Mejía y tocar un tema muy importante, ¿no? Como es un poco la realidad que está viviendo el país actualmente, y en ese sentido creo que vamos a enfocarnos en este webinar y esperamos sacar las mejores conclusiones para que aquellos que nos están escuchando o viendo puedan tomarlo en cuenta en bien del Perú. Bien, bien, gracias Raúl. Ingeniero Desmond. Pedro, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio. Un gusto tener de colega, de compañero de sala, vamos a decirlo así, al doctor Raúl. Yo espero que esto sea una conversación entre amigos, espero que sea lo quiero ver de esta manera, ¿no? Que vamos a dialogar sobre situaciones complicadas que está viviendo el país, pero no desde el punto de vista de un analista político, sino desde el punto de vista de un ingeniero y de un economista. Puntos de vista completamente ajenos de repente o bastante distantes a lo que normalmente se espera en una política regular. Entonces, agradezco la invitación y pues a tratar de expresarnos de la mejor manera, buscando que los oyentes tengan algo más de información a favor de sus propias decisiones. Bien, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por sus palabras también. Listo, entonces vamos a empezar. Nosotros hemos creado unas pautas mediante las cuales vamos a desarrollar el webinar. Y como punto principal nos interesaría conocer ambos puntos de vista en cuanto a la historia de cómo se ha venido desarrollando este contexto político, ¿no? Desde la primera vacancia. ¿Qué nos podría informar, conversar, compartir, ingeniero Desmond? Bueno, a ver, si nosotros hacemos un poquito de historia, y tal vez eso es algo de lo que adolecemos muchos peruanos, que es de la historia, ¿no? Dicen que si uno no conoce su historia, comete los mismos errores. Y probablemente los últimos 15 años, tal vez un poco más de nuestra historia peruana, del manejo gubernamental peruano, nos lleven a pensar y a repensar lo que estamos haciendo. Eh, Considero yo que el primer y segundo periodo de vacancia que hubo para el presidente elegido por votación popular, como debe ser, hace casi 5 años atrás ya, el señor Kuczynski, no estaba fuera de lugar. Su periodo de vacancia yo considero que ha estado bastante centrado por los diversos lazos que tenía con las diferentes empresas que estaban siendo estudiadas en ese momento, ¿no? Empresas internacionales, y que definitivamente tuvo mucha vinculación y mucha llegada internacional también, ¿no? Esta empresa brasileña que
tuvo manejos no muy adecuados, digamos, no muy éticos con los gobernantes del momento, que no necesariamente fueron los que estaban ahora en estos años, ¿no? Los que estuvieron hace 5 años atrás, o no estaban en ese nivel entonces. Y ahí pues ahí nace la problemática, ¿no? Desde ahí vemos nosotros que hay, eh, quiero ser muy enfático en sostener mi punto de vista, que es un tema ético, ¿no? Si uno busca, si uno ya sabe o ya propone, conoce que hay ciertos manejos que no son muy adecuados para la persona como tal, por encima del cargo que uno pueda tener, sea presidente de un directorio o sea un obrero de limpieza, si hay unos manejos éticos que no son los adecuados, pues en algún momento esto va a traer una consecuencia. Y la consecuencia a veces aparece cuando menos la esperamos. En ese sentido, pues yo considero que estos dos primeros pedidos de vacancia que hubo, bueno, el primero y el segundo pedido de vacancia que se dio al presidente elegido democráticamente en las últimas elecciones, estuvieron de acuerdo, fueron válidas, ¿sí? Pero tras de eso hubieron otros tipos de intenciones, ¿no? Porque acuérdense también que en el Congreso, que es quien pide la vacancia, tenía una mayoría de un solo partido político, y ese partido político pues no ha sido bien visto desde los años 2000 acá en el Perú, por diferentes motivos. Yo considero que tanto la primera como la segunda vacancia al último presidente elegido democráticamente fueron totalmente válidas, y la segunda al presidente que lo sucedió en ese puesto como vicepresidente, ahí ya hubieron unos manejos un poquito más llamativos, más peculiares, si queremos utilizar un término, respecto a las intenciones de por medio que había, ¿no? Tal vez la primera fue totalmente válida por los manejos bajo la mesa, por el lobby, como se le conoce, que pudo haber entre la empresa transnacional y el presidente de ese entonces en los cargos que tenía años atrás. Pero de ahí a la siguiente ya considero que hubo un salto bastante distinto. Eso sería, Pedro. Bien, perfecto, ingeniero. Le agradezco mucho el punto de vista que usted nos comparte. No, me gustaría escuchar contigo, Raúl, cuál es tu punto de vista dentro de esta breve historia que estamos haciendo con respecto a la primera vacancia que se dio en el país. Sí, efectivamente, cuando estamos hablando de vacancia es importante diferenciar con renuncia. Pedro Pablo Kuczynski, al verse ya casi acorralado por el Congreso, solicitó la renuncia justamente de su cargo, ¿no? En un Congreso en que efectivamente habían 73 parlamentarios fujimoristas, pero no olvidemos que en la primera vuelta el partido de Fuerza Popular obtuvo el 39% de la votación nacional frente a un 18% que obtuvo Pedro Pablo Kuczynski. En ese escenario, a pesar de que era un Congreso mal visto hoy en día, en su momento Pedro, en su momento Desmond, fue el que la población a nivel nacional eligió con su voto. Así es. Pero lo que pasa es que usualmente la gente siempre está como rechazando aquello que ellos mismos eligen, ¿no? Es un tema bastante contradictorio y pues que nos conllevó a que este Congreso dure hasta el año 2019, en el cual básicamente se disolvió por mandato también del presidente en ese momento, Martín Vizcarra, y conllevó a una nueva elección. En esta nueva elección todos esperaban pues un Congreso mucho mejor, pero todos también sabían que en un año y un par de meses poco o nada se podría hacer más que enrumbar los caminos del Perú hacia la siguiente elección al 2021. Lamentablemente, pues este Congreso ha tenido muchos temas partidarios, muchos temas de interés político personal que han llevado a que Martín Vizcarra sea puesto en jaque mate, en jaque dos veces. La primera vez en una vacancia que no prosperó y en esta segunda ocasión que con 105 votos a favor de los congresistas se dio pase a esta vacancia.
Ahora, en el discurso de Martín Vizcarra también, él fue confrontacional con los congresistas al decir del saque en su mensaje: tenemos a 68 parlamentarios investigados por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, yo creo que también ese fue un factor para que muchos congresistas que en su momento pensaban no votar a favor de la vacancia, les haya caído como un puñal por parte del presidente, lo que conllevó pues a todo este suceso, y que al 9 de noviembre de este mes, o sea, hace 11 días recién, se haya dado una vacancia donde solamente el Partido Morado en su totalidad votó en contra, y en total 19 congresistas votaron en contra de esta vacancia, que son los 19 supuestamente congresistas iluminados, que dan pase de aquí a la siguiente pregunta, que es quizás la segunda parte de esta historia, ¿no? Lo que es el gabinete Merino, lo que es el gabinete Sagasti. Bien, bien, interesante lo que comenta Raúl, y justamente, claro, ¿no? Haciendo un recordar una historia. Hubo una primera vacancia de Kuczynski, pero finalmente él terminó, pues obviamente renunciando ya por la presión que existía en ese momento, ¿no? Es importante tener en claro esto, ¿verdad? Ahora, claro, lo que mencionas tú es muy anecdótico, incluso muy irónico quizás, ¿no? Estamos con un primer congreso elegido por nosotros, al cual no queremos. Hay un segundo congreso elegido, al cual ahora tampoco queremos. Entonces, por allí va justamente en dónde está nuestra posición para poder elegir bien, ¿no? Y esa es una de las pautas justamente que vamos a ir tratando dentro de este webinar, ¿no? Raúl, dime, ¿qué opinas con respecto a los actos que se dieron justamente para que se presente esta vacancia, en este caso de nuestro expresidente, ¿no? En la primera vacancia que se dio. Bien, es importante también volver al dato histórico de cuánto es o cuánto era la aprobación que en su momento tenía Martín Vizcarra como presidente. Él tenía cerca del 59% de aprobación por toda la población, es decir, 6 de cada 10 peruanos aprobaban su gestión. Entonces, ¿cuando recién inició? No, justamente en el periodo donde fue vacado. Ya. Él ha tenido una aprobación hasta de 80 en su momento, bastante alta, ¿no? Esta descendió y llegó justamente en un momento en el que, al igual que Pedro Pablo Kuczynski, también le decían que estaba con una incapacidad moral al estar supuestamente involucrado en algunos actos de corrupción con la empresa Obrainsa y en su anterior gestión cuando fue gobernador de Moquegua. En ese escenario, mucha población, mucha gente creía pues que el tema de vacancia, por la situación o la crisis sanitaria que estábamos pasando como país y los indicadores negativos a nivel de la economía, no ameritaban a que en estos momentos de crisis se dé una vacancia, sin quitar de lado el hecho de que debería ser juzgado en su momento el presidente Vizcarra, que aparentemente habría podido estar involucrado en esos actos de corrupción, ¿no? Pero era un tema que se le debería analizar o investigar acabando su gestión, que era lo que todos en su momento han estado pensando y motivo por el cual hubo ese gran rechazo, ¿no? Entonces, si yo hago una cronología de tiempos, el día 9 de noviembre fue vacado Martín Vizcarra, el día 10 de noviembre, al día siguiente, asume la presidencia nacional el congresista y presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Al día siguiente, 11 de noviembre, juramenta el premier Antero Flores Arauz, y el día 12 hay un nombramiento del gabinete ministerial, ¿no? Y es justamente ese mismo día donde se da esta gran marcha por parte de la población, mientras que por un lado el poder del Estado estaba nombrando o juramentando a sus 19 ministros, en el lado del pueblo, en el poder del pueblo, ya se iniciaban con el tema de las grandes manifestaciones, justamente en contra de la gestión de Merino y su gabinete, dando pase a que el día 14 de noviembre, época o día en el que se dio la multitudinaria marcha a nivel
nacional en las 25 regiones del país, donde hemos tenido lamentablemente 2 muertos, hemos tenido más de 140 heridos, de los cuales 65 han estado hospitalizados, hemos tenido 73 personas desaparecidas que ya poco a poco están retomando o volviendo a sus hogares, y esto pues ocasionó que el gabinete Flores Arauz se vea en una desestabilidad política, se vea que los mismos ministros juramentados un día antes ya estaban renunciando. Y sorpresa causa que 12 de los 19 ministros habían renunciado 2 días después de haber juramentado como ministros en el gabinete Merino, ¿no? Y a esto se suma el hecho de que aquellos que habían promovido la vacancia en el Congreso también le dan la espalda a Merino, pues, y como que se lamentan y como que dicen, caramba, aquello que yo creía que le hacía bien al país, nos están volteando la tortilla porque el Perú o la población se está levantando en contra del Congreso, en contra de Merino, y no a favor necesariamente de Vizcarra, pero sí a favor de que tengamos unos congresistas que velen por las necesidades del país, no por sus intereses personales, ¿no? Y esto dio pase pues a que el día 15 de noviembre Manuel Merino simplemente diga, yo doy un paso al costado, ¿no? Y esto fue quizás para los jóvenes un gran logro al haber peleado en las calles y al sentir que su voz de protesta justamente había dado resultados. Sí, interesante, mire, lo que comentas, Raúl, justamente lo que mencionaba, ¿no? En el tiempo que estuvo el señor Martín Vizcarra, obviamente en la presidencia de la República gozaba ya de un 50 hasta 80% de aprobación, ¿verdad? Es lo que tú mencionas. Ahora, el tema es que tenía muy buena aprobación. Hoy día estaba viendo por ahí unas estadísticas y mencionan que él se ha ido con el 77% de aprobación, ¿no? Entonces, ver a un presidente con una aprobación de hasta el 80%, pero que en esa aprobación de 80% surjan justamente esos actos de corrupción, bueno, se muestren ya ahora públicamente esa vinculación frente a actos de corrupción, obviamente como que muchos de nosotros, particularmente diría, oye, pero si estaba haciendo las cosas quizás bien, con mucho lo pensamos, ¿no? Frente a la pandemia, afrontando la crisis sanitaria, afrontando la crisis económica. Entonces, ¿cómo es que salieron esos actos de corrupción, no? En este contexto me gustaría, ingeniero Desmond, conocer cuál es su opinión respecto a estos actos que se hicieron públicos justamente cuando el señor Martín Vizcarra contaba con un casi 80% de aprobación por parte de la población. A ver, yo ahí considero que, si bien es cierto, está en investigación, no defiendo ni culpo, porque la investigación va a llegar a buen puerto, Claro. respecto a si realmente tenía o no tenía vinculación, si él hizo la llamada, si su secretaria le dijo esto, si un señor ahí cercano a la presidencia, el señor Richard Swing, fue el que le dijo a Cueva que falla el penal. O sea, eso de ahí no hay forma de que nosotros lo podamos saber. Lo único cierto que nosotros podemos saber, y que creo que se evidencia, es que este pedido de vacancia y de incapacidad moral del presidente Vizcarra fue asusado por ciertos congresistas, por el Congreso como tal. Y sí, hay una frase bastante curiosa y que llama mucho la atención de los grandes creativos jóvenes, ¿no? Que para vacar a un presidente lo haces en menos de una semana, pero para condenar a un violador, nombrado, confeso y todo lo demás, no te toma un mes y no lo consigues. Entonces, ¿a qué se debe que nuestro sistema gubernamental, nuestras leyes, puedan hacer esto, puedan vacar a un presidente tan rápido y no puedan condenar a un violador en ese mismo tiempo? Y eso, creo yo, va con las ganas de querer hacer las cosas. El presidente Vizcarra disolvió el Congreso anterior, ¿no? También ante pedir la moción de confianza para los temas de salubridad nacional que teníamos. Tuvieron que rechazar a su gabinete 2 veces para que el presidente tuviera esta condición de mover todo el Congreso. Hubieron unas nuevas elecciones. Esperaríamos al menos que los peruanos pues eligieran un poco mejor. Y yo creo que sí lo hicimos. Sí elegimos un poco mejor. Pero elegimos, creo yo,
en respuesta, más no con realmente pensando lo que debíamos en respuesta a que ya no quiero que estén los mismos de siempre, escojo algo nuevo, pero eso algo nuevo que entraba no necesariamente era la mejor opción. Yo puedo dar fe de que en alguna lista de un partido político específico, personas muy capacitadas, el señor Sagasti entró en esa lista, muy capacitado profesionalmente, con un historial adecuado. No puedo decir intachable porque yo no lo conozco a ciencia cierta, si alguna vez, como dicen ahí nuevamente los memes, si alguna vez quedó debiendo un almuerzo en el kiosco de la uni cuando era universitario, no lo sabemos, ¿no? Pero al menos su trayectoria profesional invita a pensar que es una persona de buen manejo. Y yo conozco del actual presidente de la República, personas que postularon al hoja de vida, básicamente porque querían bien, o diferentes motivos. Entonces, si yo como presidente, vamos a suponerlo, voy a poner en contexto empresarial, que es donde mejor nos desempeñamos, creo, nosotros los ingenieros. Yo como presidente de un área, yo como jefe de un área, ¿no? Hago cambio completamente de personas y entran los amigos de estas personas que he cambiado, pues estas personas van a entrar con algún tipo de resentimiento o tal vez con algún tipo de interés ya preconcebido. Y el hecho de que a mí como líder me inviten a dar un paso al costado, buscándome hasta si dejé de pagar un almuerzo en la universidad, pues invita a pensar que no es un tema realmente de democracia como tal, sino es un tema de buscar un revanchismo o buscar un favor personal. Y ahí es donde nace el tema de la corrupción. En que si entro a buscar un favor personal, entro a cobrar lo que yo deseo hacer o lo que yo deseo ganar por encima del beneficio de todos, entonces no debería estar en la política, no debería estar en el Congreso, debería estar en algún otro lugar, o es más, ni siquiera debería ser un personaje público, porque el personaje que está en la política es servir al pueblo y no servirse de ellos. Entonces, lo que se ha apreciado, lo que se ha visto en esta segunda vacancia del presidente Vizcarra, como bien lo dijo Raúl, fue que él entró con la pierna en alto a decir 68 de los que me están diciendo que tengo incapacidad moral son más incapaces que yo. Tienen más incapacidad moral que yo, porque están siendo investigados. Y al expresidente Vizcarra todavía no le habían demostrado nada. Recién estaban en un supuesto de investigación. Entonces, ahí viene pues la contraparte y invita a pensar a muchas personas si realmente fue lo más adecuado o fue un tema de revanchismo o de reacción ante algunos otros eventos que acontecieron y que el mismo expresidente Vizcarra los propuso. Y eso se respalda en el hecho de que quienes votaron a favor de la vacancia, cuando vieron todo el revuelo nacional que hubo por parte de los jóvenes, retiraron su actitud de vacar al anterior presidente y dijeron, no, me equivoqué. Pero entonces, ¿qué? ¿Fue una decisión sentimental? ¿Fue una decisión con el hígado? Oye, eres un congresista, no puedes tomar ese tipo de decisiones y luego decir, no, me equivoqué. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde hay ciertas cosas por corregir, ciertos elementos por corregir y que entiendo yo que todos los peruanos podemos formar parte de esas oportunidades de mejora que se presentan. Bien, bien, gracias por ese punto de vista. Un poco trayendo a la memoria lo que menciona el economista Raúl, es el hecho de que sí, ¿no? Creo que el expresidente Martín Vizcarra llegó al Congreso y llegó pues con la pierna en alto, ¿no? Entonces, yo pienso que de repente podía ser una actitud un poco más conciliadora quizás, porque muchas personas, yo lo pensé particularmente y con las personas que he conversado, por ahí como que de repente nos relacionamos en la misma forma de pensar, porque está bien, ha cometido actos de corrupción, quizás lo más lógico era una investigación, ¿verdad? Como la que están siguiendo, pero quizás no era el momento oportuno para hacer una vacancia y justamente teniendo pues una crisis sanitaria, ya se estaba pensando en que íbamos a tener quizás la segunda ola en cuanto a contagios y en la crisis económica en la que estábamos, ¿no? Según he estado viendo unas estadísticas, se estaban haciendo muchos esfuerzos para ir recuperando la economía progresivamente.
Entonces, obviamente, no era el momento para una vacancia y obviamente quizás hubiese ayudado mucho una actitud un poco más conciliadora por parte del expresidente dentro del Congreso, ¿verdad? Listo, entonces, obviamente se dio la segunda vacancia, se dio la vacancia en este caso del expresidente Martín Vizcarra, se dio la vacancia y con esta vacancia hubo un impacto muy fuerte, ¿verdad? Iniciamos un impacto muy fuerte en el lado social por justamente las protestas que se presentaron, un impacto muy fuerte en el lado económico, ¿verdad? Y obviamente un impacto político, definitivamente, cuando se da esta segunda vacancia y cuando asume obviamente la presidencia el señor Merino, ¿verdad? Raúl, ¿qué nos podrías compartir con respecto a este impacto? Tú has seguido muy de cerca las estadísticas, los análisis, has recogido mucha información en campo, entonces, ¿qué nos podrías compartir con respecto a este impacto que se dio justamente dentro de la segunda vacancia? Bueno, más que un impacto en estos 10 días casi que llevamos de crisis política, este impacto se ha venido dando ya desde el mes de marzo, época en la que comenzó justamente la pandemia en el país, llegando indicadores de un crecimiento del PBI peruano del menos 40% en el mes de abril, y que es el punto más bajo al que ha llegado la economía después de muchas décadas. Efectivamente, con los diversos bonos que el Estado ha venido brindando a la población peruana, se ha intentado un poco reactivar esta economía, pero a la vez también la entrega de estos bonos implicaba que la gente esté en colas, esté más expuesta a que se contagie de este virus, producto por el cual a nivel nacional estábamos estimando que la tasa de fallecidos superaba fácilmente los 80.000 fallecidos, muy por encima de las estadísticas que manifiesta el Ministerio de Salud. Aquí a nivel regional también hemos hecho estimaciones de este COVID y cuánta gente ha fallecido a partir de cifras del Sistema Nacional de Defunciones, que oscilarían entre 1.500 muertes por COVID a la fecha. Entonces, la crisis política, la crisis económica y social no ha sido un tema netamente de estos últimos 10, 11 días, es un tema que ya teníamos desde el primer día que se inició esta crisis en el país, en la cual nos veníamos recuperando, pero que sin embargo se ha perdido muchos empleos por esta crisis sanitaria, se ha perdido mucho empleo formal, mucho empleo adecuado, se puede decir, la informalidad ha crecido bastante. Entonces, cuando hablamos de economía, yo te podría seguir diciendo cifras macroeconómicas, pero la población, el ciudadano del pueblo, de los asentamientos humanos, de la calle, está pensando más en su economía como persona. Entonces, cuando yo le hablamos de esta palabra economía, háblale de empleo. Oye, estás con empleo y acaban los efectos, ¿no? Si tienes un empleo adecuado o un empleo informal, si tienes ingresos para que tú gastes o consumas en la bodega de tu barrio, y esta bodega a su vez también le pida al proveedor más productos, pero si esto no sucede, si este consumo no se da, si estos ingresos no se dan, simplemente la economía familiar, la economía nacional tiende a una fase de caída. Ahora, también pasan dos cosas. Hay familias que teniendo ingresos están diciendo, caramba, si yo antes salía a un restaurante o me iba de viaje en esta ocasión, no lo voy a hacer, porque pueda que mañana más adelante el empleo que tengo ahorita lo pierda y necesite yo esta plata para, para sacarme de cualquier problema con mi familia, ¿no? Entonces, hay también gente que actualmente no gana 900, sino gana 500, está que recibe menos, y eso afecta a que siga circulando la economía, a que sigan consumiendo, a que sigan comprando, a que la economía siga creciendo. Entonces, en estos términos creo que el empleo es lo que la gente de a pie está viendo, usualmente más que una cifra del PBI, más que una cifra de cuánto estamos, si estamos en déficit fiscal, si las exportaciones netas han aumentado o han bajado. La gente, su común denominador es, tengo ingresos, tengo empleo, puedo consumir, puedo salir a comprar a un restaurante o no. Entonces, esos indicadores todavía no son los mejores a nivel regional y a nivel nacional. Y tampoco esperamos que sean los mejores al siguiente mes,
pero sí, si progresivamente, mes a mes, esto se va recuperando, va a ser un buen indicador de que el país también comienza ya con su fase, ahora sí, de reactivación económica, estimado Pedro. Pedro, el audio no se te oye. Ah, ya, perdón, listo, gracias. Bueno, obviamente, sí, es cierto, ¿no? Lo que menciona Raúl, nosotros veníamos así desde el mes de marzo, ¿no? Al igual que muchos países a nivel mundial veníamos con esa problemática más aún económica, ¿no? Ahora, el tema de que esto, no sé, a mi parecer, quizás ustedes son los expertos en este caso, se agudizó quizás cuando se presentó esta vacancia, ¿no? Del señor Martín Vizcarra, porque obviamente veía noticias en las cuales el dólar, pues mencionaban, el dólar subió abruptamente, la bolsa de valores de Lima tuvo una fuerte caída, el tema de las inversiones privadas obviamente se iban a detener, entonces como que incluso yo dirijo una asociación de empresarios y conversando con alguno de ellos decía, oye, me siento con cierto temor porque asumo que va a bajar el tema de poder adquisitivo, ¿no? Porque las personas, lo que mencionaba Raúl, ¿no? La incertidumbre. Yo gano ahorita 500 soles, entonces prefiero dejar de comprar lo que antes compraba o viajar a donde antes viajaba porque no sé de aquí a una semana cómo va a estar la situación económica justamente a raíz de estos cambios políticos y obviamente baja también el dinamismo, pues, ¿no? De la economía, ¿verdad? Entonces, obviamente asumo que sí hay un efecto post vacancia del señor Vizcarra, ¿no? Y eso pues nos trajo ese problema o ese impacto en el tema económico, social. Ya sabemos que se presentaron obviamente grandes protestas a nivel nacional y justamente en relación a eso viene esta otra pregunta que quiero formularles, ¿no? Y tiene que ir justamente en función a la gestión presidencial que tuvo pues el señor Merino, el que asumió antes de nuestro actual presidente, ¿no? Y con esta, cuando asume la presidencia, se asume la presidencia después de la vacancia, obviamente hubo un detonante social, ¿verdad? Y hay cifras alarmantes, ¿no? De jóvenes desaparecidos, de los fallecidos, bueno, se muestran dos en la información pública, no sabemos si en realidad hay más personas, pero sí obviamente se generaron muchas pérdidas a nivel nacional, porque estas marchas fueron a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías comentar, Raúl, con respecto justamente a eso, ¿no? El tema de la gestión que tuvo el presidente post vacancia y cómo fue el detonante social que hubo justamente con eso. Sí, una vez que Merino renuncia, también Vizcarra manifiesta que ha sido un gran logro de los jóvenes, ¿no? A través de su cuenta de Twitter. Y eso pues dio un segundo pase a que la población joven diga, oye, esto no es ni por Vizcarra ni por Merino, es por un cambio de todos, es por un cambio a que no hayan congresistas corruptos, a transparencia. Entonces esto me lleva a analizar ¿cuál fue el público que justamente salió en su gran mayoría a las calles? Y si hablamos de generaciones, en tema de edades, hablamos que es la generación Z. La generación Z, que en el marketing son los nacidos entre el año 1994 y 2010. En ese sentido, Pedro, quería compartirte 5 características de esta generación, que es muy importante, ¿no? Son los nativos digitales por excelencia. El segundo punto es, no conciben un mundo sin Wi-Fi, sin YouTube, sin Spotify, sin Instagram, sin redes sociales. El punto 3 es que son más autodidactas, más emprendedores. El punto 4 tienen su propio vocabulario. Oye, aquí estoy con mi crush, stalkeemos, ¿no? Esa cuenta. Y el punto 5 y más importante es que demuestra un activismo social bastante fuerte. Son los que protegen al medio ambiente, son los que están cuidando a los animales, son los que están defendiendo o ayudando a personas de su comunidad, son los que levantan la voz de protesta. Y esto es lo que define básicamente este público que ha estado marchando en las calles. Pero ojo, no todo es positivo, también tiene puntos negativos, como es su impaciencia, su déficit de atención
y un tema de la infidelidad. Esta generación es bastante infiel, ¿no? Pero lo más importante de ello es su espíritu de justicia social. Y esta justicia social ha hecho pues que mucha gente salga a las calles. Obviamente no se puede negar que habría gente infiltrada dentro de estos grupos para hacer quedar mal a todas estas manifestaciones, pero creo que mucha gente salió por su propia voluntad, para decirle basta, queremos autoridades buenas, autoridades probas. Y si bien es cierto, antes de esta marcha teníamos a jóvenes desinteresados en la política, como lo es actualmente mucha gente en el país, ojalá que después de estas marchas se dé ese viraje y que se interese la población joven, adulta y adulta mayor en la política, porque la política define muchas veces el rumbo de su vida, define los objetivos de la familia, del país, y creo que todos deberíamos involucrarnos y conocer, al menos en esta siguiente elección, quiénes son los candidatos, cómo votaremos, qué propuestas tienen. Ya va un tema de responsabilidad y que no sea un tema solamente del momento, para salir una foto de Instagram, para decir yo marché. Pensemos en esto responsablemente hacia futuro. ¿No se escucha? Bien, listo. Entonces, obviamente, ese punto de vista interesante que nos has hecho saber, ¿no? Con respecto a esta generación Z, y asumo yo, a título personal, que es la que se ha visto mayormente comprometida con estas protestas a nivel nacional, ¿no? Y según tengo entendido, después han venido todavía también las Fuerzas Armadas. Recuerdo, los licenciados de las Fuerzas Armadas también han entrado justamente en estas protestas, ¿no? Entonces, ese es el detonante social. Me gustaría, ingeniero Desmond, conocer ese punto de vista con respecto. Aquí hay dos aspectos que me gustaría conocer. Obviamente, cuando el señor Merino asume la presidencia, hubo una gestión presidencial, ¿no? De 5 o 6 días, pero hubo gestión, ¿no? Porque hoy en día se están mencionando algunos hechos, ¿no? Algunos documentos incluso que han firmado tanto el ex ministro, en ese caso el señor Flores Arauz, el expresidente Merino, ¿no? Pero hay una gestión de 5 días, no sé qué tan productiva o improductiva o qué tanto sea el efecto que eso pueda causar hoy en día que asume ya la presidencia el señor Sagasti, ¿no? Y obviamente el detonante social que mencionó Raúl hace un momento, ¿no? Ingeniero Desmond, me gustaría conocer en este caso su opinión con respecto a esto, ¿no? La gestión presidencial y el impacto social que hubo después de esta segunda vacancia y cuando asume justamente el señor Merino en la presidencia. Bien, Pedro. Mira, para empezar debemos recordar justo lo que mencionó Raúl, ¿no? Que el joven se está involucrando un poco más en la política, o al menos en las decisiones políticas, si es que no es involucrarse en la política como tal. Y eso partió, creo yo, desde el momento en el que los elegidos para el Congreso actual, para el segundo Congreso, eh, fueron muy observados respecto a su trayectoria laboral y a su trayectoria académica, ¿no? Existen muchos congresistas que, si bien es cierto, digamos, los reglamentos nacionales te lo permiten, porque no te pide que tengas una maestría, un doctorado para ser congresista, no te exige eso, te pide educación básica regular, pero se espera pues que para que llegues a ser gobernante o llegues a dirigir un país, pues tengas cierta experiencia, cierta trayectoria. Entonces, cuando vacan al señor Vizcarra y él da su discurso de despedida y justifica o de cierto modo menciona esto de que hay más congresistas procesados que son los que le están diciendo tú estás en incapacidad moral, como que el peruano, el joven, dice, oye, pero ¿está diciendo la verdad? Vamos a buscarlo, vamos a indagarlo. Y eso es y yo respaldo lo que dice Raúl al decir, dentro de las características de los jóvenes de esta generación, que ellos buscan la información, tienen la información a primera mano. Y esa es una gran diferencia que tenemos y tal vez por eso estoy un poquito en contra de los afiches que dicen nuestra generación, te equivocaste, te metiste con la generación equivocada, ¿no? Porque yo creo que en los años 90, cuando hubo el tema del golpe de Estado, también el pueblo quiso reclamar, pero había una gran diferencia, que en ese entonces solamente teníamos medios radiales, televisivos y escritos. No teníamos redes sociales.
Entonces, yo no podía ir por la calle y ver un abuso policial, grabarlo y publicarlo en redes inmediatamente y comenzaba a hacerse viral. Hoy por hoy, esa es la gran ventaja que se tiene. Y esa gran ventaja es el estandarte de batalla de todos los jóvenes. Porque basta que tú, un joven, un influencer, con más de 10.000 seguidores, más de 100.000 seguidores, publica un video e inmediatamente 100.000 personas lo ven. Y esas 100.000 personas tienen a 10 o 20 más que lo ven. En menos de una hora, 1 millón de peruanos ya están enterados de lo que acaba de pasar. Esa es una gran ventaja de las redes en este momento, y es por eso que socialmente las decisiones que se tomen a nivel gubernamental van a impactar y van a influir rápidamente a nivel de todo el Perú. Porque cualquier cosa que se diga a favor o en contra, el peruano que quiere estar informado no va a ir a leer lo que antes se hacía, Diario Gestión, no va a esperar las noticias de TV Perú, del canal del Estado, sino va a entrar a redes y va a buscar la información. Entonces inmediatamente va a enterarse y sobre eso va a poner una opinión. Y si esa opinión no está de acuerdo con lo que se está haciendo, se ha demostrado y ha quedado demostrado que tiene suficiente voz y tiene la suficiente voluntad de reclamar esos derechos o esa incompatibilidad entre lo que busca, lo que parece que se busca y lo que realmente se busca. Entonces, ahí vemos que el detonante social es un gran manejo que tienen los futuros gobiernos, creo que yo mundiales en general, no solamente hablando del peruano, sino los gobiernos mundiales. Que las decisiones que se tomen sean completamente consensuadas y completamente estudiadas, porque hoy por hoy la facilidad de información que tenemos ayuda tremendamente. Yo actualmente trabajo para 2 universidades en Lima, 2 universidades privadas, soy docente en 2 de ellas. Tengo mi hermana que está en otra universidad, mi sobrina que está en otra universidad y 3 o 4 primos que están en otras universidades. En Lima, ni bien nos enteramos del fallecimiento de uno de los primeros protestantes, de Inti, si no me equivoco, fue el primero que llegó a la noticia, inmediatamente la Casa de Estudios San Marcos se pronunció, dijo duelo universitario. Llegó esa noticia, no pasaron ni 10 minutos y comenzaron en redes, ¿por qué no se pronuncia la Universidad de Santa Anita? ¿Por qué no se pronuncia la Universidad del Cono Norte? ¿Por qué no se pronuncia la Universidad de Chorrillos? Por no decir nombres de las universidades, ¿no? Y comenzaron a hacerse virales esos pronunciamientos. Al día siguiente, el domingo, todas las universidades declararon asueto académico o duelo académico por 2, 3 días o hasta una semana, a consecuencia de esta primera reacción. Entonces, ¿qué invita a pensar esto? Que los movimientos de los jóvenes, los reclamos de los jóvenes sí tienen respuesta inmediata y sí van a tener respuesta inmediata. Uno de los carteles decía, pues, medio en tono sarcástico, ¿no? En Venezuela no pudieron sacar a Maduro y nosotros en 5 días sacamos al presidente. Definitivamente son contextos completamente distintos, ¿no? Acá el presidente no tiene y no tuvo tampoco nunca el apoyo militar que sí tiene allá el presidente Maduro. Pero en este caso, digamos, la analogía no es válida, pero sí entendamos el trasfondo. O sea, si reclamamos, sí conseguimos. Y ese de ahí es el detonante social, ese de ahí es el impacto social que va a tenerse. Además de eso, pues será el impacto económico de todas maneras, porque lamentablemente un fin de semana, en un periodo de recuperación económica, que te corten un fin de semana de ventas para todas esas tiendas comerciales que estaban en el centro, es, como bien lo dijo Raúl, es que el bolsillo se ve afectado. El bolsillo de la persona que ve su economía no en que cómo va la bolsa, cuánto sube el dólar, sino ven su economía en lo que vende en el día y lo que compra en el día. Ahí es donde sí definitivamente se ve afectado. Y todas las personas, yo los puedo afirmar porque tengo la facilidad de poder conversar a diferente nivel con pequeños empresarios y con gerentes de algunas empresas, pues tenían esa incertidumbre, ¿no? Y es por eso que el dólar se nos disparó de un día a otro. Al día siguiente, al día que lo cesaron a Vizcarra un día, al día siguiente juramentó Merino, ese día el dólar subió 2 o 3 puntos de golpe. Y los mercados internacionales dejaron de invertir. O sea, hubo movimientos muy, muy especulativos respecto a lo que podía pasar. Y más aún cuando las marchas comenzaron a tener más fuerza, se volvieron nacionales, multitudinarias,
era, hasta cierto punto era muy bonito ver cómo el peruano, que muchas veces estaba callado, sin reaccionar, sin levantar su voz de protesta, ahora sí lo hacía. Pero también era muy triste ver que la reacción del mando policial en un primer momento no fue la de apaciguar o la de contener, sino fue la de mitigar, ¿no? Y mitigar con la fuerza. Yo estuve en una de esas marchas el día viernes y sí, definitivamente la sensación de ganas de querer hacer las cosas, ese sentimiento de que, no sé, lo puedo comparar de repente como cuando estás en un partido de la selección y la selección está atacando y sientes que viene el gol, pues esa sensación del hincha se sintió en la marcha, o al menos yo la sentí de esa manera con todos los jóvenes cuando estuve de incógnito, porque no fui con nadie más que con un colega de la universidad, pero para que nadie conociera, nadie me viera, no ningún tipo de seguimiento, simplemente fui por voluntad propia y se sentía eso. Pero también se vio pues que la policía estaba tratando de reprimir de una manera no muy adecuada, ¿no? Y consecuencia de esto, las lamentables muertes que hemos tenido y que hemos tenido que esperar a que se den estos fallecimientos, estas muertes, para que recién el señor Merino luego, en un discurso medio ambiguo, que primero parecía que no y luego al final dijo sí, pues dimitiera, dejara la presidencia. Y más aún, después de eso todavía, el sábado que dejó la presidencia, perdón, claro, el sábado fueron los problemas, el domingo dejó la presidencia, se iba a dar una mesa directiva que tampoco se llegó a un consenso, porque ahí se seguían viendo y se seguían observando la misma problemática o los mismos conflictos de interés que llevó a la vacancia del expresidente Vizcarra. Entonces se seguían observando los mismos búsquedas de beneficios propios, vamos a decirlo así, de estos congresistas, ¿no? Felizmente se llegó a un acuerdo y dentro de todo lo malo, pues creo que el señor Sagasti elegido entre lo que quedaba, vamos a decirlo así, porque es la pura realidad, ¿no? Creo que ha sido la mejor opción para lo que queda de llevar estos 6, 8 meses que nos quedan hasta las siguientes elecciones. Bien, bien, ingeniero. Gracias por ese punto de vista. Hay muchísima información allí rescatable, obviamente, ¿no? Entonces, realmente hubo una gestión presidencial de un corto tiempo de 5 días. Hay decretos que se han firmado, ya han sido anunciados, ¿no? Y también el impacto social, ¿no? Y lo que llama justamente la atención, ¿no? Y coincido con Raúl, coincido con usted en el hecho de que en esta generación, pues, el impacto social ha sido muy fuerte, ¿no? Que en cuestión de minutos, pues, a nivel nacional nosotros tengamos información justamente a través de las redes sociales, ¿no? Y es justamente lo que también nos ha demostrado esta crisis sanitaria, ¿no? Que las redes sociales, las herramientas digitales hoy en día, pues, son los canales más efectivos de comunicación, ¿verdad? Entonces, por allí, y eso nos ayuda también a mantenernos vigilantes en el caso de las situaciones que se presenten de ahí para adelante, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando con este webinar, con una información muy valiosa por parte de ambos, hay una pregunta con la cual desearía cerrar, ¿no? Ahora, bueno, asumió el señor Sagasti la presidencia, cierta tranquilidad para muchos, es una persona con una formación muy, muy, muy importante, que ha sido justamente por medio de las redes sociales, ha sido publicada, y eso también nos da mucha tranquilidad, ¿verdad? En el tema laboral, en el tema económico, en el tema social, en el tema político también, aunque como usted mencionaba, ingeniero, han habido ciertas disputas por allí para elegir a la nueva mesa directiva, las listas que se presentaban, los congresistas que no se ponían de acuerdo, hasta que finalmente hubo una solución por allí. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, a los ciudadanos, de aquí para adelante, hacer para poder fortalecer la democracia, ¿no? Como dice el webinar, fortalecimiento de la democracia para un nuevo Perú. Entonces, hoy en día, teniendo en cuenta estos acontecimientos políticos, esta juventud que se ha levantado, estas herramientas digitales que son de mucho apoyo, ¿verdad? ¿Qué nos espera a nosotros o qué debemos hacer nosotros? Eso sería, creo, la pregunta, ¿no? ¿Qué sugieren que deberíamos hacer nosotros como ciudadanos, tantos jóvenes, adultos, empresarios, estudiantes, emprendedores, para poder fortalecer la democracia y obviamente poder elegir autoridades que sí estén a la altura y obviamente
piensen primero en el beneficio de nuestra nación antes que en beneficios particulares. ¿Qué aporte sería el suyo para que, cerrando con la pregunta, podamos fortalecer la democracia en nuestro país? Raúl, voy contigo. Sí, está bien. Lo principal, Pedro, es de que dejemos de pensar emocionalmente. La población, jóvenes, adultos, siempre dan muchas veces opiniones o hacen actos llevados por la emoción más que por la racionalidad. A los congresistas, a los presidentes, los elegimos los electores, los ciudadanos. Y como te dije, muchas veces estos jóvenes son los que votan en forma inconsciente también. Los ciudadanos votamos en forma, o nos dejamos llevar por aquellos que nos dan dádivas, por aquellos que nos dan algún tipo de beneficio en el momento a cambio de un voto. Y este voto hace que ellos lleguen al poder y cuando llegan al poder lo hacen mal pensando en sus intereses personales o partidarios. Entonces, estamos ya a puertas de una elección el día 11 de abril del 2021. Tendremos a 24 partidos políticos que presentan a sus candidatos, que presentan planchas congresales a nivel regional, a nivel nacional, y nuevamente está en los ciudadanos el poder elegir a sus mejores representantes. Entonces, creo yo que esto no debe quedar como un tema de victoria del momento. Esta victoria debe ser siempre eligiendo a buenas autoridades, pensando también en que la educación es un pilar importantísimo para que la población discierna y conozca qué elegir, qué hacer, qué tipo de autoridades debo tener. Ojo, mucha gente en el discurso de Sagasti se quedó con qué bonito habla, qué bonito poema de Vallejo. Muchos jóvenes, creo yo, que no conocen quién ha sido Vallejo en la historia del país. Muy bonito hablaba Alan García y ya vieron cómo acabó. Muy bonitos pergaminos ha tenido Pedro Pablo Kuczynski y ya vimos cómo acabó. Entonces, creo que hay temas más allá de un grado académico, temas más allá de unas bonitas palabras o de mencionar un poema y ser emotivos ante la población. Es momento que no nos dejemos llevar por una cara bonita, porque la persona que postula me cae muy bien o es simpático. Evaluemos bien, información hay muchísima en las redes sociales, en las páginas web oficiales. Entonces creo que es deber como ciudadanos, como líderes de opinión, informar objetivamente de lo que está pasando, de los candidatos, de lo que se nos viene si elegimos mal. Y en esta función, como educadores, que somos quizás todos, creo que tenemos una ardua tarea ya de aquí, faltando algo más de 5 meses para esta próxima elección que va a definir por 5 años más en un nuevo bicentenario los caminos de toda la región y de todo el país. Bien, bien. Te agradezco mucho obviamente la opinión. Lo que mencionas es cierto, ¿no? El hecho de no elegir nuestras autoridades emocionalmente, ¿no? A pesar de que somos seres emocionales, pero creo que las emociones nos juegan una mala pasada y llevamos pues repitiendo esta historia, ¿verdad? Con lo que mencionamos al inicio, elegimos a un Congreso, no nos gusta lo que hace el Congreso, elegimos a otro y parece que hubiese sido peor que el anterior, y entonces, y de aquí, ¿qué se viene más adelante, no? Entonces, imagínate un país en el que los últimos expresidentes están siendo investigados, ¿no? Y algunos de ellos están con condena, entonces, sí es preocupante definitivamente, ¿no? Sí es preocupante. Entonces, la idea justamente del webinar es justamente por ahí, ¿no? Oye, ¿de qué forma nosotros, un poco como que hacemos memoria, damos alguna información de valor con respecto a los últimos acontecimientos y cómo nos preparamos de ahí para futuro, ¿no? En ese sentido, ingeniero Desmond, nos gustaría también conocer cuál es su punto de vista con respecto a esto, ¿no? Al hecho de fortalecer la democracia. ¿Qué acciones nosotros deberíamos seguir para poder después no se repita la historia pues en nuestro país, ¿no? Justamente en ese sentido, Pedro y Raúl, estoy totalmente de acuerdo con la precisión que hizo Raúl, ¿no? Sagasti habló muy bien, pero
como dice un viejo refrán, ¿no? De palabras no se vive, hay que demostrarlo, hay que tenerlo con hechos. Kuczynski tiene muy buen historial, sin embargo, no conocíamos los manejos que luego salieron a la luz cuando tomó un cargo público. El caso de Alan García es más que conocido y no vamos a mencionar pues, a una persona que decidió algo muy trágico al final, ¿no? Porque ya aparentemente se quedó sin salida de ninguna manera, que tomó una decisión muy fuerte. ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros ahora? Lo que yo quiero, gracias, voy a presentar muy rápidamente estas laminitas que preparé, porque justamente lo que nos toca es informarnos. ¿Qué es lo que hay que informarnos? Señores, nosotros podemos saber quiénes son nuestros candidatos, quiénes son nuestros electores, por quién vamos a votar. En la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, jne.gov.pe, dándole clic donde dice consulta de candidatos, nosotros podemos conocer la hoja de vida, todo lo que ha registrado cada uno de los candidatos. Para el Congreso nosotros pudimos haber revisado esto. Para elecciones presidenciales pudimos haberlo revisado. Y ahora podemos. Una de las cosas que adolecemos muchos de nosotros es que no leemos. Pues si queremos tomar conciencia y queremos formar parte del cambio real, sobre todo los jóvenes que somos la mayoría, los que están por debajo de 30 años es más del 80%, más del 60% de electores, y son a veces los menos informados, porque no han vivido lo que los superiores a 30, como la mayoría como los tres creo que estamos acá, hemos gozado y hemos vivido la época del 90 y todo el historial que ha pasado de presidente en presidente. Pues nos toca informarnos, leer. Yo sé que van a dar, según se vaya acercando la época de elecciones, van a haber plataformas y van a haber programas que van a sacar comparativos, pero también esos comparativos pueden estar sesgados. Lo mejor es que cada uno de nosotros investigue, sin importar si perteneces al partido que tiene un animal de logo o al partido que tiene un corazón de logo, sin importar a qué partido político simpatices. Lo que importa es que estés enterado, y no solamente para elegir bien, sino también para poder saber qué está haciendo el Congreso actual respecto a los proyectos de ley. Cuando entramos a la página del Congreso, además de que hay capacitaciones, hay cursos, y tiene ciertas acciones buenas como el Parlamento Escolar o el Parlamento Universitario, podemos entrar a la opción de proyectos de ley, de opina de proyectos de ley. Al darle clic en opina de proyectos de ley en la página web del Congreso, nosotros podemos leer el proyecto y dejar nuestra opinión. Hoy he entrado a esta página, esto es un screen de hoy día, y ayer una persona, Diego Yaranga, opinó sobre la reforma constitucional que elimina la inmunidad de altos funcionarios y reduce la previsión de procesamiento del presidente de la República. Este es un tema de interés nacional ahorita. Es decir, yo por ser congresista tengo inmunidad parlamentaria. ¿Y eso por qué? ¿Qué derecho me da? Realmente yo no estoy de acuerdo con eso, a título personal. Y si entran a la página van a ver ustedes que tienen muchísimas opiniones. Esto de acá llega a quien hizo la propuesta de ley y tranquilamente puede presentar estadísticas que son notorias. Hay formas de poder enterarnos y hay formas de poder hacer diferente las cosas. Yo no soy partidario de ninguna agrupación política, pero sí soy partidario de que no se pierdan vidas por temas políticos. No debo perder amistades por temas políticos. Pero sobre todo, que debo saber qué es lo que está haciendo la política por mí. Entremos a la página del Congreso, entremos a revisar, leamos, y creo que lo más importante es, si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces de nada ha servido todas las protestas, de nada sirve lo que estamos haciendo, porque vamos a estar mucho peor que antes. Ya cometimos, en general cometimos varios errores en 2 hasta 3 elecciones congresales continuas. Creo que hemos mejorado en la elección presidencial en las 2 últimas elecciones. Me parece que hubo una mejora, pero sigamos mejorando. Como lo mencionaba con unos amigos hace unos días, yo como ingeniero lo veo así de simple. Creo que cualquier persona lo puede entender. Lo que nosotros hemos visto en las protestas es una consecuencia de algo que ha pasado. Pero para poder remediar esa consecuencia, tenemos que hallar las causas. Nuestro clásico diagrama de pescado, nuestro clásico Ishikawa.
¿Cuáles son esas causas? Una de esas causas somos nosotros. No es que nosotros seamos la principal, sino que nosotros somos uno de los que no sabemos elegir correctamente. Elijamos informados. Tomemos esa decisión de elegir informado y podemos sacar esta causa del problema que queremos mejorar la consecuencia, y ahí van a entrar otros actores. Ya entrará pues el gobierno, entrará la empresa privada, entrarán otros actores más. Pero al menos la causa que somos nosotros, saquémosla de la ecuación sabiendo qué hacer y eligiendo correctamente. Eso sería, Pedrito. Muchísimas gracias. Perfecto, ingeniero. Le agradezco muchísimo esta información, y algo solamente para poder recalcar, ¿no? El hecho de que necesitamos estar mejor informados, ¿verdad? Necesitamos estar mejor informados, y pues ahí hay una portal web que nos da mucha información con respecto a los aspirantes a cargos públicos, y también cuáles son los proyectos, ¿verdad? Porque de nada sirve estar haciendo marchas si es que yo no me informo de cuáles son los proyectos que se están debatiendo en el Congreso, de qué es lo que se quiere hacer por mi país, y obviamente quiénes son las personas que quieren supuestamente desarrollar eso, ¿no? Entonces, válido el tema de estar informados, obviamente, y lo que mencionaba Raúl, ¿no? Evitar ser tan emocionales al momento de que te ofrezco algo a cambio de esto, ¿verdad? Porque eso creo que ya quedó atrás, debería quedar atrás ya, son experiencias del pasado y no podríamos caer nuevamente en eso, ¿verdad? Finalmente, quiero agradecerles tanto, economista Raúl, ¿no? Ingeniero Desmond, agradecerles muchísimo el tiempo que han dedicado. Sé que están con muchas actividades dentro de sus empresas, como el ámbito también, en su caso, académico. Les agradezco mucho el tiempo, la oportunidad, pero estoy convencido de que en este caso nosotros como organización educativa, como EDEX, la Escuela de Educación Ejecutiva, no podemos estar ajenos frente a un contexto como este, ¿no? Entonces, más allá de, obviamente, también me ha tocado he querido estar en una de las marchas acá en la ciudad de Piura. He estado contento con algunos jóvenes, me he encontrado allí con colegas, con amigos, y hemos estado haciendo esa marcha pacífica, pero también este es un canal de información y la idea era llegar a muchas personas, ¿no? Y obviamente con la opinión de ustedes dos. Gracias nuevamente por el tiempo, por la disposición, y estoy seguro que con este tipo de información podemos hacer mucho y ayudarle a muchas personas a concientizar realmente la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Como votantes, como electores y como ciudadanos, ¿sí? Algo final quizás que quieran hacer mención, ingeniero Desmond, Raúl. Sí, agradecer en principio la invitación, Pedro, por haber compartido este espacio con Desmond, y ojalá que ese tipo de espacios no se pierdan, porque creo que una población informada, una población que cuenta con datos veraces, con información real, puede tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, creo que ese tipo de webinars ayudan a tomar decisiones para importancia a nivel personal y a nivel de todo el país. Así que muy agradecido por esta invitación. Gracias, Raúl. Éxitos también. Muchas gracias para ti. Ingeniero Desmond, ¿algo que quisiera acotar quizás para finalizar? Compartir el agradecimiento, un gusto poder dialogar un poco con Raúl, escuchar diferentes puntos de vista. Gracias a ti, Pedro, por la invitación, y definitivamente respaldo y reafirmo lo que pide Raúl, lo que menciona, ¿no? Que estos espacios donde podamos brindar algo más de información a quienes tal vez no sepan que existe o tal vez no estén informados, va a ayudar mucho a poder generar el cambio. Una vieja frase dice, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, no tienes que salir a protestar, cambia tú mismo desde dentro. Cambia tu casa, infórmate, levántate más temprano, sé ordenado, cambias tú y va a cambiar todo lo que está alrededor tuyo. Yo lo he vivido, he hecho esa aplicación en casa, en un entorno personal, y creo que ahí podemos comenzar. Queremos cambiar el Perú, queremos que el Perú sea mejor, comencemos nosotros mismos cambiando nuestra forma de elegir y de tomar decisiones. Eso sería, mi estimado Pedro. Muchísimas gracias. Bien, perfecto. Nuevamente, gracias a ambos. Estoy seguro vamos a tomar muy en cuenta lo que menciona Raúl, justamente lo que menciona este ingeniero, el hecho de continuar con esos espacios, ¿verdad? Entonces, que estos espacios digitales, que estas redes sociales nos sean de muchísima ayuda para informar a las personas, más aún esta juventud que en estos tiempos se levantó con su voz de protesta, y estoy seguro de eso, que nos encaminamos a tener una juventud más consciente,
¿no? Justamente de lo que deseamos para nuestro país. Bien, nuevamente gracias y estoy seguro que nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. Bien, perfecto. Éxitos y bendiciones, Raúl, ingeniero Desmond, y nos estamos viendo. Éxitos. Hasta luego.